Este es uno, yo creo que es de los miedos que más rondan nuestra cabeza y que se manifiestan en diferentes momentos de la vida. Considero que es el miedo más transversal, es decir, que nos acompaña y que empieza a aparecer en la preadolescencia. Por eso muchas personas se preguntan que por qué los papás los trajeron a este mundo. Y bueno, entonces es un tema que nos acompaña mucho tiempo en la vida hasta que la persona sabe cuál es su propósito en la vida independientemente de cuál sea su proyecto de vida. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Una cosa es la misión en la vida o el propósito en la vida y otra cosa es el proyecto de vida. Entonces, el miedo a que la vida no tenga propósito aparece cuando la persona no tiene muy claro o no tiene discernimiento del para qué vino a esta vida. Y ese para qué vino a esta vida empieza a aparecer en la preadolescencia. Entonces, por eso, muchas personas, este miedo los ha venido rondando en diferentes etapas de la vida. A veces aparece con mayor fuerza cuando perdemos un empleo, aparece con mayor fuerza cuando llega una enfermedad o cuando ya lo material no satisface algo en nuestro interior y empieza a haber un vacío. Entonces, las personas que se suicidan, una de las puertas que tienen activas o abiertas es el miedo a que la vida no tenga propósito. En pocas palabras, una persona que tenga claro su sentido de la vida, su misión en la vida, nunca se suicida. Nunca. Porque independientemente de que tenga una enfermedad terminal o independientemente de que tenga una situación compleja o complicada, está conectada con la misión en la vida y esa misión en la vida está conectada con lo que llamamos el alma superior o el gran alma o Dios. Entonces es importante como hacer esas aclaraciones y hacer esos discernimientos. Entonces, ¿qué es el miedo a que la vida no tenga propósito? Eh, es aquella sensación de no saber específicamente qué es la vida, para qué es la vida y cómo es el juego de la vida. Entonces hemos escuchado y hemos visto que la vida es comparado con un juego de mesa y que nosotros somos las fichas y que esas fichas se están moviendo dependiendo de unas reglas. Por eso la vida tiene también unas reglas, tiene unas normas. Y las personas o algunas personas se dan cuenta de que esta vida es un juego, aprenden las reglas del juego y viven la vida con mayor gozo y disfrute. Saben que esta vida tiene un orden y las personas que conocen ese orden fluyen a través de ese orden. Entonces, ¿por qué aparece este miedo a que la vida no tenga propósito? Aparece porque inconscientemente no vimos papás o nuestra familia no estaba conectado con la vida. No tuvimos padres o no tuvimos familiares que nos mostraran ese camino de la vida. Porque como un ejemplo es, nos han enseñado a cuidar a los animales, nos han enseñado a cuidar a las plantas, nos han enseñado a cuidar la vajilla, nos han enseñado a cuidar muchas cosas, pero nuestros papás, algunos, no nos han enseñado a cuidar la vida. Nos han enseñado a cuidar otras cosas, pero no nos han enseñado a cuidar nuestro cuerpo. Es como si tuviéramos que cuidar todo lo que está afuera, pero no todo lo que está dentro.
De ahí viene este miedo a que la vida tenga propósito, porque no tuvimos en nuestra formación o no tuvimos en nuestra educación que los adultos que nos acompañaron a esa formación y educación estuvieran conectados con la vida. Es distinto un padre de familia que le esté enseñando a los hijos cómo conectarse con la vida, cómo conectarse con el propósito. Antes, como estábamos inmersos en otra realidad, en otro mundo cotidiano, nosotros veíamos que nuestros papás laboraban día a día, al final entregaban un producto y gracias a este esfuerzo en tiempo y en capacidades y habilidades recogían un dinero. En estos momentos ni siquiera nuestros hijos nos están viendo que hagamos esto. ¿Por qué? Porque todos estamos yendo a lugares, pero nuestro hijo no está percibiendo cómo es que el papá se conecta con la vida a través de la profesión, cómo se conecta con el dinero que da vida si se aprovecha de una manera espiritual. Entonces, de ahí viene el miedo a que la vida no tenga propósito, porque no vimos a nuestros adultos conectándose con la vida. Y quienes en este momento sientan una gran conexión con la vida es porque tuvo esos adultos que le enseñaron la vocación, que le enseñaron habilidades, que le enseñaron capacidades y hoy inconscientemente quedaron grabadas y las están colocando al servicio de la vida. Muchas personas crecimos en vecindarios, en barrios populares, y vimos que un vecino era el que armaba el pesebre, era el que armaba las novenas, invitaba a todos a la novena y después repartía buñuelos, cenas, regalos. Y vimos cómo ese vecino se conectaba con la vida a través del servicio. Quiere decir que el sentido de la vida está conectado de diferentes maneras, que más adelante las voy a decir. Y es muy importante en estos momentos recopilar qué familiares veíamos conectados con la vida. Eran esos familiares que estaban trabajando en comunidad, era esos familiares que hacían una profesión, pero lo hacía con gusto, con gozo. Era esos familiares que tenían dinero, pero el dinero era para ponerlo al servicio de la espiritualidad, es decir, de las personas, de la naturaleza. Entonces, de ahí viene este miedo y también el miedo a que la vida no tenga propósito tiene que ver con la parte del árbol familiar, con la parte del árbol transgeneracional. Y es importante saber todas aquellas personas que perdieron la vida de manera violenta de nuestro árbol familiar. En mi caso particular, mi bisabuelo materno perdió la vida el 9 de abril a través de una guerra política entre liberales y conservadores. Entonces es importante observar quiénes de nuestro árbol familiar murieron violentamente, porque ahí lo que se gestó fue cortar la vida de una manera trágica y en las nuevas generaciones van a empezar a repetirse y no saben de dónde viene como ese sinsentido de la vida. En un curso que estoy haciendo encontré una excelente metáfora del antagonismo de lo que es el miedo al propósito, del miedo a que la vida no tenga propósito. ¿Cuál es el antagónico del miedo? Obviamente a vivir una vida con propósito. Y en este curso apareció una frase del gran filósofo, de los grandes filósofos que han existido, del filósofo chino, que es el más importante de China, Confucio, que se hizo famoso a nivel mundial por un reinado de belleza en Panamá, pero realmente Confucio era un maestro, un filósofo chino, el más importante de la China. Y leyéndolo a él a través de este curso,
quiero en estos momentos compartirle ese texto porque me encantó. Si queremos saber cuál es el propósito de la vida, tenemos que leer este texto. Ante todo, es preciso conocer el fin hacia el que debemos dirigirnos o al que debemos dirigir nuestras acciones. Es necesario descubrir nuestro destino para tomar la firme determinación de dirigirnos hacia él. Una vez tomada esta determinación, nuestro espíritu se verá libre de toda vacilación e inquietud. En cuanto se haya consolidado esta serenidad y tranquilidad de espíritu, gozaremos de una profunda paz interior que ningún acontecimiento podrá alterar. Cuando gocemos de esta paz inalterable, estaremos en condiciones para meditar y penetrar en la esencia de todas las cosas. En cuanto conozcamos la esencia de todas las cosas, habremos alcanzado el estado de perfección que nos habíamos propuesto. Confucio. Entonces, esta frase o este escrito de Confucio me conmovió porque realmente en sus palabras nos dice que es preciso conocer el fin o hacia dónde van nuestras acciones. Y que cuando descubramos hacia dónde van nuestras acciones, conectados con un propósito, vamos a vivir con la firme determinación, vamos a dirigirnos desde un espíritu libre, sin vacilación, sin inquietud, y entrará en nosotros un gozo, una serenidad y una tranquilidad impresionante. Entonces, la mejor forma de poder perderle el miedo a que la vida no tenga propósito es precisamente lograr encontrar cuál es el propósito en la vida de cada uno. Pero como les dije al principio, es una pregunta que nos ronda mucho. No es que sea difícil, pero sí se necesita de mayéutica, se necesita de preguntarnos, se necesita de observar nuestra familia y poder ver a aquellos familiares que estaban conectados con la vida. Entonces, ¿cuál es la intención positiva o el para qué positivo aparece este miedo a que la vida no tenga propósito? La intención positiva o el propósito de este miedo en la vida es que es la forma que tiene nuestro ser o es la estrategia que tiene nuestro ser que nos sirve de guía, pero esta es una guía intuitiva en la que seleccionamos aquellos riesgos para que la vida realmente tenga o valga la pena. Este miedo nos da ese beneficio, el discernimiento, la selección de aquellos riesgos que yo voy a tomar en este regalo de vida para que valga la pena. Porque para las personas que somos católicos o que somos cristianos o sabemos que la vida es un regalo de Dios. Pero ese regalo necesitamos aprovecharlo al máximo y la forma de aprovecharlo al máximo es haciendo ese discernimiento, haciendo esa selección de aquellos riesgos que realmente valgan la pena que tenemos que apostarle en esta vida. Es decir, ese discernimiento nos va a permitir sentirnos más vivos. Este miedo te invita a buscar sentido. Este miedo te invita a tomar conciencia de la encarnación que tienes y de cómo vivirla. Esa es la intención de este miedo en el ser. No aparece porque sí, porque nos quiera estorbar o porque nos quiera dañar la vida, no. Aparece es con esa intención. Y básicamente la intención de este miedo es que toda tu energía, toda tu determinación y todo tu tiempo y todos tus valores y capacidades estén al servicio de la vida y que sea lo más valioso
la más valiosa vida posible. En esta selección de riesgos, es importante que estos riesgos valgan la pena, porque hay personas que están tomando riesgos, pero no son riesgos que valgan la pena, es decir, no son riesgos que estén conectados con la vida, sino son riesgos que están conectados con la muerte. Entonces, esta puerta de que el miedo a que la vida no tenga propósito está conectada con la puerta del miedo a la muerte. Entonces, no son riesgos no saludables, no son riesgos inseguros, no. Son riesgos que nos afinen o que nos inviten o que nos convoquen a vivir para poderlo. Entonces, en esta puerta no estamos hablando de la muerte física, como si lo estuvimos hablando la semana pasada del miedo a la muerte, ¿sí? No, sino que aquí es un miedo a que la vida carezca de propósito. Aquí es un miedo a que la vida carezca de sentido, a que carezca de realización. Y este miedo te permite encontrarte con lo más valioso que hay en ti, lo que se traduce en amor por ti mismo. Pero como les decía, muchas personas, muchos papás nos han enseñado a cuidar todo lo que está afuera, pero no nos han enseñado a cuidar lo que está adentro. Entonces, por eso hay personas que tienen problemas de autoestima. Es porque precisamente en su educación o en su formación, el cuidado estaba hacia afuera, pero no estaba hacia adentro. Lo valioso estaba hacia afuera, pero no estaba hacia adentro. Entonces, este miedo nos conecta con el sentido de la vida, a lo que haces con la vida, a lo que hay en la vida, a que aproveches la vida. Entonces también es llamada a esta puerta de miedo a que la vida no tenga propósito, también se le llama la puerta del jugador. Entonces hay dos tipos de jugadores, el jugador que todo el tiempo está en riesgo a ganar o perder, que siempre está con la adrenalina y con el cortisol a toda, porque está con esa ansiedad de ganar o perder, o con esa ansiedad de luchar. Aquí no hay que luchar con nada. Los que tenemos el propósito de la vida, no luchamos. Los que tenemos el propósito de la vida estamos en esta vida para compartir, no para competir. Por eso si hay mamás y hay papás en esta reunión, es importante que cuando hayan esas peleas de hermanos, tú le digas a tu hijo o a tu hija, yo no tuve hijos para competir, yo tuve hijos para compartir. Porque muchas personas tienen su misión en la vida y tienen su propósito en la vida desde el compartir. Entonces, este miedo nos puede llevar a definir nuestro mayor propósito. Y el mayor propósito está conectado con la vocación, ojo y oído. Nuestro mayor propósito está conectado con la vocación. Es diferente la vocación a la profesión. La profesión es aquella capacidad, habilidad que yo tengo, la pongo al servicio y por eso me dan dinero. La vocación que empieza a nacer desde niños, desde muy pequeños, está en doble vía, hacia afuera y hacia adentro. Cuando está hacia afuera es cuando lo que yo hago impacta a la sociedad, me siento feliz con lo que hago hacia afuera, pero la vocación también está hacia adentro, que tiene que ver con todos los hobbies, con todas las actividades que me fascinan y me gusta hacer. Según el budismo, muchas personas tienen la dicha, la fortuna de que su vocación sea su profesión.
Hay personas que su profesión no tiene nada que ver con su vocación. Entonces, cuando estoy hablando de que este miedo nos conecta a un propósito mayor, significa que está conectado con la vocación y es cuando realmente el tiempo se nos pasa. Hay personas que estamos a punto de dormirnos, pero si aparece un video de cocina o aparece un video de plantas, nos quedamos 20 minutos o media hora más viéndolo. ¿Por qué? Porque el alma se conectó y de una vez quedó como, wow, esa es mi vocación. Y muchas veces me pasa, aunque cocino, cada vez lo estoy haciendo mejor. Me pasa a veces eso, que es un video de una vinagreta, de cómo se hace una vinagreta, me dejó 20 minutos y obviamente me trasnochó, pero precisamente tiene que ver con eso. Tenemos que para poderle encontrar más sentido a la vida, tenemos que descubrir cuál es la vocación hacia adentro y hacia afuera, porque eso nos va a conectar con un propósito mayor. Nos va a conectar con un propósito desde el corazón y no desde el ego, como muchas veces aparece con la profesión. ¿Qué enfermedades tiene que ver con esta puerta del miedo? Aunque suene respuesta de reina de belleza, quiero decirle que las enfermedades que aparecen a las personas que tienen este miedo a que la vida no tenga propósito, tiene que ver con enfermedades específicamente, exclusivamente y únicamente con los sentidos. Es decir, la vista, olfato, oído, gusto y tacto. Por eso se llama miedo a que la vida no tenga propósito. Como su intención positiva es conectarnos con el sentido de la vida, las enfermedades que tienen que ver con los sentidos tiene que ver con esta puerta del miedo. Pero específicamente la enfermedad tiene que estar unida al sentido, ya sea de la vista, del olfato, del oído, del gusto y del tacto. Como está conectado con la puerta del miedo a la muerte, recordemos que el primer sentido que se empieza a perder cuando una persona va a morir es el olfato. Entonces cada uno observa, chequea si tiene una enfermedad relacionada específicamente con el sentido, tiene que ver con esta puerta del miedo. Reflexiones. El propósito en la vida es indispensable. Metafóricamente, ¿qué es el propósito? Metafóricamente, el propósito es la gasolina de un vehículo. Obviamente, a mayor octanaje de la gasolina, será utilizado para vehículos que puedan ir más lejos. Por eso, el octanaje de los aviones, que es otra de mis vocaciones, los aviones, parezco un niño chiquito viendo aviones cuando pasan, me convierto en un niño cuando me subo a un avión, me convierto en un niño viendo Mayday todo el día para saber cómo funcionan los aviones. Lo mismo tiene que ver acá. Si entre más discernimiento, entre más claridad tenga nuestro propósito en la vida, mayor va a ser el octanaje, en este caso, mayor va a ser nuestra energía y vamos a tener muchas más posibilidades para ir más lejos, como lo hace el octanaje con los vehículos que recorren más distancia. Entonces, nosotros tenemos que ubicar cuál es o qué es nuestro sentido de la vida, porque de eso depende de eso depende la gasolina en que vivamos. Por eso hay personas que no, o sea, que tienen una baja energía. Entre esos a veces me incluyo yo, es decir, no es que siempre tenga la energía alta, pero
me he dado cuenta que cuando estoy haciendo un proyecto que tiene que ver con mi misión en la vida, me puedo acostar muy tarde, me puedo levantar muy temprano y soy feliz. Pero cuando me he desconectado de mi propósito en la vida, levantarme a veces se vuelve costoso o ir hacia el trabajo se vuelve costoso. Entonces, nosotros debemos firmemente buscar ese propósito por todos los medios, en cuerpo y alma. Y para eso se necesita discernimiento. ¿Cómo lo podemos hacer? Observando qué es lo que el mundo necesita. Eso es una muy buena forma de conectarnos con el propósito. Eso es una clave que les doy. Saber el mundo qué necesita. Y desde la humildad, desde los recursos o mis posibilidades, saber cómo voy a estar al servicio de eso que el mundo necesita. Entonces, esto es una clave importante para saber cómo nos conectamos con el propósito en la vida. Pero este propósito en la vida tiene que ir más allá de ser buenos hijos. Muchas personas creen que el propósito activo es ser buenos hijos. Sí, aparte de ser buenos hijos, cuando uno encuentra el propósito de vida conectado con la misión, con el divino, el propósito de vida tiene que ir más allá. Comprometernos con algo más que ser buenos hijos. Ser buenos ciudadanos, ser buenos habitantes de este planeta. Y por favor, lapicero y cuaderno. ¿Cómo se vence este miedo? Voy a dar 5 claves para cómo se vence. Primera clave. Haz una lista de las cosas que tienen un valor genuino para ti. De las cosas. No, sin importar si son materiales, lo que sea. Lo que sea. Pueden ser materiales. Haz una lista de aquellas cosas que tienen un valor genuino para ti. 2. Haz una lista de las personas que realmente o por las que realmente siente un amor genuino. Evita meter la moral acá. Más de una persona dice que quiere al hermano y no lo quiere. A él no lo meta, por favor. Que realmente el amor sea genuino. Haz una lista de las personas por las que realmente tienes un amor genuino. ¿Cómo sabemos que tenemos un amor genuino? Porque independientemente de lo que es o de lo que haga con su vida o hacia mí, lo sigo amando. Si de pronto no puedo permanecer siempre en amor con esa persona, no es genuino. Lo estás viendo como un objeto. ¿Qué significa? Que realmente uno es capaz de amar algo o a alguien cuando siempre permanece en el amor. Pero cuando yo le retiro los afectos o el amor, lo pasé de ser un ser humano a un objeto. Lo pasé de ser un ser sintiente a un objeto. Entonces quiero que haga la lista de las personas que realmente sientes un amor genuino. 3. Haz una lista de las actividades que más amas hacer. De las que más amas hacer. Y ahí encontrarás propósito de vida, hacia afuera y hacia adentro. Cuarta clave. Observa cómo será tu vida en 5 años. Y vas a conectar las 3 claves anteriores. Observa cómo será tu vida en 5 años.
Y que esos, y así como te visualizas en 5 años, tengas engranado las tres claves anteriores. Es decir, las cosas que realmente tienen un valor genuino para ti, a las personas que realmente amas genuinamente y la lista de actividades que más amas hacer. Y esas tres las proyecta de cómo será tu vida en 5 años. Es importantísimo. Vamos para la quinta clave. Busca diferentes personas con sentidos de vida diferentes. Es decir, la misión en la vida no es única para todos. Cada ser humano tiene una sola misión genuina y única. Porque si no, Dios nos hubiera hecho a todos totalmente igualitos. No. Cuando Dios nos dio el regalo de la vida, así como nos hizo únicos, eso significa que también mi misión en la vida es única. Que a veces se une con otras misiones de la vida, sí. Pero la misión en la vida es única. Quinta clave para encontrarle misión en la vida, el propósito en la vida y poder vencer el miedo a que la vida no tenga propósito. Vas a hacer un listado de 10 personas. Esto es una tarea. A veces es fácil, a veces no es tan fácil. Y busca personas diferentes con sentidos de vida diferentes. Busca una persona donde tú sientas genuinamente que el sentido de la vida de esa persona es la familia. Y cuando lo digo genuinamente, no es porque es mi familia, porque me tocó o porque así fue la vida, no. Que realmente su familia sea su sentido de la vida, porque la maternidad ni la paternidad es un desgaste. Al contrario, la familia es su bomba de gasolina. 2. Busca una segunda persona que su sentido de vida sea el dinero. Pero preferiblemente que ese dinero esté puesto al servicio de la vida. Eso sería genial. Si lo consigue con esas dos virtudes sería genial. Pero si no, solamente con que su sentido de la vida sea el dinero está bien. Pero si aparte de eso lo pone al servicio de la vida, genial. 3. Busca a una persona que realmente su sentido de la vida sea servir. Ese servir sin intención. Ese servir sin propósito, sin juicio, sin crítica. Solamente sea servir. 4. Busca una persona donde su sentido de la vida sea el arte. Donde ver a esa persona haciendo su arte es un gozo, es un deleite. 5. Busca una persona que su sentido de la vida sea su profesión. Que no solamente le paguen por trabajar, sino que aparte de eso se goza trabajar. 6. Busca una persona que su sentido de la vida sea escribir. 7. Busca una persona que su sentido de vida sea su talento. ¿Y cómo sabemos que su talento es su sentido de la vida? Porque su talento lo convierte no en profesor, lo convierte en maestro. Esa es la diferencia de un profesor a un maestro.
ha tomado su profesión, la ha llevado a un nivel superior, pero aparte de eso la comparte gratuitamente o le llega dinero. Busque esa persona, que su misión en la vida sea el talento. Busca una persona que su sentido de la vida sea sanarse. ¿Sí? Que su sentido de la vida sea su sanación personal. Busca una persona que su sentido de la vida sea la naturaleza y que realmente sea congruente con eso. Busca una persona que su sentido de la vida sea Dios. Y busca una persona que su sentido de vida sean los animales. Recuerden que al principio de la charla les dije que las personas que estaban conectadas con el miedo al propósito de la vida era porque habían visto adultos que no estaban conectados con la vida. Por eso, esta estrategia de cómo encontrarle sentido a la vida se hace a través de referentes, se hace a través de modelos, ¿sí? Entonces, me pueden escribir qué otras personas podemos ver que realmente vivan el sentido de la vida. También puede ser un sacerdote que lo esté haciendo desde el sentido de la vida, desde la misión en la vida, desde un propósito o una religiosa. Es importante despertar esa misión en la vida, es muy importante. Y vamos a tomar nuestra mano derecha y la vamos a colocar en nuestro corazón, de esta manera. Y recordemos que el tambor y el sonido del corazón es el que nos permite sentirnos vivos. Es importante que en la mañana o en la noche o en los momentos de turbulencia hagamos este movimiento. También porque aquí está la glándula del timo y la glándula del timo genera la hormona de la felicidad. Es importante orar y meditar y podemos hacer este movimiento pidiéndole a Dios, a los ángeles o a los maestros espirituales que nos ayuden, que nos coloquen personas, libros, instituciones que nos ayuden a conectar con la misión en la vida. Y les pido que desde casa hagan este movimiento. Activemos la glándula del timo y alcancemos a escuchar el sonido de nuestra palma en nuestro corazón. Y las personas que quieran cerrar los ojos lo pueden hacer. Si lo quieren con los ojos abiertos, está perfecto. Y mientras que hacemos este sonido, invocamos la presencia de Dios, al Padre, Madre Dios, a los ángeles, arcángeles, a todos los maestros espirituales, a todos los guías, avatares, gurúes, que nos ayuden, que nos den discernimiento para encontrar nuestro propósito en la vida. Y sigan dando esos golpecitos suaves sobre su corazón. Internamente van repitiendo en la energía del amor infinito, en la energía del amor infinito, yo estoy vivo. En la energía del amor infinito, yo estoy vivo. Yo soy eléctrico. Yo soy transformativo. Y si cierran los ojos podrán sentir
cómo internamente la energía de nuestro cuerpo se empezó a mover. Ahora les voy a pedir pequeños golpecitos en el plexo solar. El plexo solar queda a 1 centímetro abajo de nuestras costillas, acá. Golpes. Y aquí voy a repetir la frase, la afirmación: yo estoy aquí. Enraizados con la tierra. Yo estoy aquí, enraizado con la tierra. Yo estoy aquí, enraizado con la tierra. Yo estoy aquí, enraizado con la tierra. Tomamos una respiración profunda. Muy bien. Las personas pueden hacer sentados, no era para que me vieran. Y ahora nos tocamos suavemente la coronilla, suavemente. Y repito, estoy abierto al campo único que nos une a todos. Y damos pequeños golpecitos. Estoy abierto al campo único que nos une a todos. Estoy abierto al campo único que nos une a todos. Y con esta invocación, durante las próximas horas, van a empezar a aparecer ángeles terrenales, van a empezar a aparecer libros, van a empezar a aparecer llamadas, van a empezar a aparecer personas que nos van a servir de referente para que nuestra alma encuentre nuestro propósito. Muchas gracias a todas las personas, porque el propósito de la vida siempre está conectado con las personas, siempre. Pero aparte con las personas, está conectada con la naturaleza.